Pues buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López y seré su facilitadora en este módulo 16. Como les había mencionado, soy bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tengo una maestría en la Universidad Pablo de Olavide en investigación social aplicada al medio ambiente. Me gusta trabajar mucho estos temas de naturaleza y sociedad, hablar de evolución y las implicaciones sociales, porque podemos observar que no solo son asuntos biológicos, sino que también son asuntos de implicaciones sociales. ¿Qué saben ustedes sobre evolución? ¿Qué han escuchado hablar de la evolución? Bienvenida, Tani. Muy poco, la verdad. Algo así como que dicen que los carros evolucionan, que la tecnología evoluciona, ¿no? Ahora como que se ha puesto de moda la palabra evolución y a todas las cosas que, pues, o sea, piensan que un mueble evoluciona, que las computadoras evolucionan, pero en el estricto sentido, la evolución es, en el sentido biológico, es la transformación de las especies a lo largo de millones de años. Ni siquiera es que, pues hoy decidí cambiar, ¿no? Como en la canción, y cambié de comportamiento, o cambié de alimentación, o cambié mi estructura social. No, 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 no. Eso no tiene que ver con la esencia del concepto de evolución. Entonces, esperemos que en este módulo podamos aprender exactamente de qué se trata la evolución para poder comprendernos mejor. Entonces, espérenme un segundo. Ok. Bien. Imagínense que observamos a toda la vida en nuestro planeta, que observamos a los organismos más pequeños, los que solo se pueden ver en el microscopio, que observamos a los animales que están en el mar, que observamos a las plantas, a los hongos, a las bacterias, a los cochinos virus que no queremos, ¿no? Pero que observamos a todos estos seres vivos y nos preguntamos, ¿de dónde proviene esto? O sea, no es lo mismo un elefante que un pez, ni una araña, que una flor, que, que un musgo. ¿De qué se trata esto? Ah, buenas noches, Miguel, bienvenido. Se trata de encontrar nuestro origen en la vida, ¿no? O sea, ¿de dónde provenimos? Esto es lo que buscaba Darwin, el origen de las especies. ¿De dónde proviene todo esto? Generalmente se representa con un árbol, porque no sé si en algún módulo han visto el árbol genealógico, ¿no? Vemos que tenemos nosotros, un padre, una madre, pero antes hubo unos abuelos, pero antes hubo unos bisabuelos. Entonces, imagínate que estamos buscando esos bisabuelos de los bisabuelos de los bisabuelos de todos los seres vivos. Caramba, ¿no? Entonces, en este módulo estamos muy contentos de presentarles las ideas de la evolución. Esperemos que ustedes puedan entenderlas para poder entender la diversidad biológica. Cuando hablamos de diversidad biológica podemos observar, y ya me encanta, por favor, si tuvieran la oportunidad de prender todo su cámara, veríamos que todos somos Homo sapiens sapiens. ¿Están de acuerdo? Todos somos seres humanos, todos tenemos 2 ojos, oídos, nariz, boca, pero ¿somos iguales?
No, no somos iguales, somos diferentes, ¿verdad? Todas muy bonitas y seguramente Miguel muy guapo, pero somos diferentes. Somos la misma especie, pero somos diferentes. A eso le llamamos diversidad. Ahora imagínate si observamos, por ejemplo, a los perros. Hay unos chiquititos, unos grandotes, unos gigantes, ¿no? Hay unos que ladran más, unos que ladran menos, que tienen ciertas características. Todos son diferentes. Si lo vemos en las plantas, si lo vemos en las bacterias, si lo vemos en los virus, resulta que todos son diferentes. Entonces, lo que esperamos en este módulo es que veamos o logren identificar por qué existe esta diversidad biológica. Y cuando lo vemos a nivel social, vemos que esta diversidad también implica que haya una diversidad cultural, porque como dijimos, aquí la maestra Graciela, pues seguramente le gusta el chocolate, pero a Tania le gusta la vainilla, pero a Karina le gusta la fresa, pero a Carolina le gusta el pepino y a Miguel le gusta, no sé, pues de frambuesa, ¿no? Y eso implica que haya socialmente otra estructura, porque no es lo mismo la gente y la cultura que tienen en el norte del país que la cultura que se tiene en el sur del país. ¿Ok? Entonces, entramos al módulo 16, estamos en la semana 1 y vamos a ver lo que es la evolución y sus repercusiones sociales. En nuestra sesión conoceremos pues me gusta, ya lo hicimos un poco, presentarme. Si ustedes gustan presentarse, para mí sería genial. Algunos de ustedes ya me escribieron en el mensajero e inclusive me comentaron pues que quieren seguir estudiando. Eso es hermoso. Tener un objetivo, un sueño, ir hacia adelante es genial porque además eso te da impulso. Quiero estudiar, quiero aprender porque quiero ir hacia adelante. Bien, ¿qué más vamos a tener para esta sesión? Tendremos la actividad número 1, las posturas de la evolución, pero también les quiero agregar mis recomendaciones, sugerencias para que ustedes puedan hacer su actividad y aprender mucho. La actividad número 2, que son las implicaciones de la movilidad humana en la diversidad actual. Tendremos recomendaciones también para esta actividad, recomendaciones también para el foro de aprendiendo, la importancia de las actividades formativas más bien, y la importancia de las referencias bibliográficas, así como de la rúbrica. Muy bien. Bueno, presentarnos. Como les comentaba, mi nombre es Graciela Santamaría. Soy la facilitadora. Llevo ya bastantes años dando clases de forma presencial y también virtual. Me gusta mucho la biología, entonces cualquier cosa que me pregunten, sí, no lo sé, lo investigo con todas esas ganas de la ciencia. Y me gustan mucho estas sesiones dentro de la estructura de prepa en línea porque es el acercamiento, es la parte humana detrás de la computadora, ¿no? Que si dices, bueno, ahí está el recurso, ahí está el libro, ahí está el video, pero ¿con quién interactúo? Hey, ¿a quién le pregunto? ¿No? Entonces, ¿alguien quiere presentarse? ¿Sí se escucha? Sí, sí, Carolina. Bueno, hola, soy Carolina Soto Pérez, soy del estado de Hidalgo, soy mamá de 2 niños, tengo 24 años y ya. Hola. Hola, bienvenida, muchas gracias. Sinue también quiere presentarse. Sí, un momento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sinue Martínez, tengo 39 años, soy de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, y pues mucho gusto en conocerlos. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima?
Karina, no te escuchamos. Prende tu micrófono. Hola, ¿ya me escuchan? Ahora sí, perfecto. Soy Karina Segura, soy de la Ciudad de México, tengo 40 años y pues aquí estoy aprendiendo. Bien, entonces, esa es la mejor actitud. Sí, gracias. Compañerita Tania. Yo soy Tania de la delegación Xochimilco, Ciudad de México. Tengo 28 años, soy mamá de 2 niños y yo sigo con todas las ganas para terminar una licenciatura. Muy bien, eso es todo. Bueno, pues Miguel, ¿tú quieres participar o eres un poco más Tímido. tímido, reservado? Bueno, ok, aquí no se obliga a nadie. Bueno, ya que nos presentamos, que sabemos que estamos aquí entre personas y que tienen toda la, digamos que la carta abierta, si quieren participar, si quieren preguntar, levanta la mano con mucho gusto y lo resolvemos, ¿ok? Entonces, nuestra primera actividad se llama posturas de la evolución. Cuando tú tienes una posición, cuando tú tienes una idea, un objetivo, presentas una teoría, tienes argumentos para hablar sobre, en este caso, el tema de evolución. Entonces, lo que ustedes tienen que leer es sobre las teorías evolutivas, entender cuál es la diversidad biológica y la evolución, identificar las primeras ideas de la evolución y conocer cuáles son sus consecuencias, ¿no? Entonces, primero tengo que identificar los postulados y los modelos. ¿Cuáles modelos? El modelo de Lamarck, el modelo de Darwin, la teoría sintética. Tienes que investigar las fechas, cuáles son sus argumentos, sus propuestas, pero además déjenme agregar que también tienen que identificar la propuesta de Gregorio Mendel, el padre de la genética. ¿Por qué? Porque Gregorio Mendel, digamos que le puso la cereza al pastel para que entendiéramos lo que es ahora la evolución, sobre todo en el tema de la herencia. ¿Qué ocurre? Bueno, Lamarck, él era un naturalista que se dedicó a observar, digamos que no fue el primero, de hecho ya había personas antes intentando explicar cuál era el origen o por qué estábamos aquí en el planeta, o sea, de qué forma. Había muchas otras teorías como el fijismo, el uniformismo o el creacionismo. Independientemente de esto, Lamarck observó características muy importantes y es que hay una transformación en las especies. ¿Eso qué significa? Que una especie está cambiando. Lo que Lamarck mencionaba era que las jirafas, el individuo, se estiraba para poder alcanzar las hojas de los árboles que estaban muy arriba. Aquí había una propuesta de Lamarck o una postura en la que mencionaba que había una necesidad y a través de esta necesidad el órgano tenía esta función y se transformaba. Yo me pregunto, a ver, si yo quiero volar, así, pero con todas mis ganas, ¿me salen alas? ¿Seguro? No. A ver, Carolina, inténtalo. Si quiere volar, le salen alas. No. Perdón. No es que quieras. Tú tienes la necesidad de volar para llegar a la escuela de tus hijos. Tienes una necesidad y es realmente importante. ¿Te van a salir alas? No. Bueno, no. O sea, biológicamente no. Obvio que no. Biológicamente no. Es cierto. No.
¿no? Esto es muy importante identificarlo. Biológicamente eso no ocurre. No. Porque Lamarck decía que sí era posible, que el individuo se transformara. Y entonces mencionaba que, por ejemplo, si hay un corredor que corre mucho, se le transforman las piernas. Ahora sabemos que son los músculos los que se ejercitan, pero no es que haya evolucionado. De hecho, las aportaciones importantes es que hubo una transformación de las especies. Es el primero en identificar esta transformación. Lo que ocurre es que menciona que la evolución o que esta transformación ocurre en los individuos, lo que no es, no se tiene evidencia, y que es a partir de una necesidad que se transforma. Eso no se tiene evidencia. Hasta la fecha. Y como ustedes saben, en ciencia, si no hay evidencia, pues no hay cómo, ¿no? Bueno, pero es importante reconocer que él hizo grandes aportaciones para que años después Darwin pudiera observar todo lo propuesto por Lamarck. Bueno, aquí, ¿ustedes saben quién es Darwin? ¿Quién de estos dos personajes es Darwin? Es famoso, sale en las películas. Bueno, es uno de los, bueno, no sé muy bien, pero al parecer es uno de los que investigó más sobre la biología de los seres vivos, bueno, de las aves, personas, cosas así, creo, no sé. Aún no he leído muy bien. Ok, les voy a presentar a Darwin. Es, digamos que este personaje de aquí. Él es un inglés de la clase acomodada, que significa que era de la clase privilegiada, ¿no? Entonces a Darwin lo invitan a hacer un viaje en un barco muy famoso que se llamaba el Beagle, el cual recorrió casi los 5 continentes, ¿no? ¿Qué le permitió en este viaje? Observar a muchas especies, plantas, animales, organismos, donde en Australia tenían una forma, en Asia tenían otra forma y en América tenían otra forma. Observó, seguramente escucharán ahora, sobre las Islas Galápagos. Llegó a un cúmulo de islas donde en una isla encontraba un pinzón con un pico chiquito. En otra isla encontraba un pinzón con un pico un poco más grande. En otra isla encontraba otro pinzón igualito, solo que el pico era de una forma distinta. Ah, caray, todos son pinzones, pero tienen un tamaño de pico totalmente distinto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay especies que están en América y en Asia y se parecen. ¿Qué ocurrió ahí? Entonces Darwin empieza a observar que las especies se transforman o que son diferentes, que hay una diversidad. A la par, yo sí, ahora les voy a contar como el tras bambalinas. Darwin lleva mucho tiempo recabando por años toda esta información, porque ustedes saben que si en ciencia tú no tienes evidencia, ¿qué va a pasar? No va a avanzar. Nadie te va a creer, ¿cierto? Entonces, imagínense que le van a presentar a la iglesia, con todo el poder que tenía la iglesia en aquel entonces, ¿sabes qué? El origen de las especies o de los seres vivos como están ahora no es precisamente la creación divina, sino tengo evidencia de que provenimos de diversas especies. ¿Ustedes qué pensarían? Si te lo digo y no te muestro evidencia, ¿me crees? Exacto. Entonces Darwin tuvo que llevarse años en encontrar toda esta evidencia. A la par, Alfred Russel Wallace llega a la misma conclusión, pero Wallace tiene otra
otra versión. Lo que pasa es que él, cuando hace su viaje, al regresar, su barco se quema y entonces se queda sin evidencia. Sí. ¿Qué pasa en ciencia si no tienes evidencia? No pasa, ¿no? Entonces, Wallace le escribe a Darwin y le dice, maestro, yo he estado haciendo una investigación, observo que en distintos lugares hay especies que se parecen, hay variaciones, hay cierta variabilidad, hay una diferencia y me parece que la naturaleza selecciona. Al darse cuenta Darwin que Wallace llega a la misma conclusión que él, en un concepto primordial que se llama selección natural, se da cuenta de que es momento de sacar toda su evidencia y publicar el famoso libro de Darwin, que es El origen de las especies. De todo esto se van a enterar ustedes si revisan estos recursos en plataforma. Ajá. Estos recursos en plataforma les van a explicar cuáles son las teorías evolutivas. ¿Qué hubo antes de Darwin y qué hay después de Darwin? Ajá. Recuerden que siempre la plataforma tiene los recursos necesarios para que ustedes hagan sus actividades. A veces andamos buscando en otros lados y tenemos todo aquí así tal cual, ¿no? Entonces, no, digamos que no se desbalague. Bien. Les mencionaba, ven esta imagen donde está Darwin. Resulta que Darwin, en su tiempo, pues él no tenía la posibilidad de entender la parte de la bioquímica, él no conocía los genes ni los cromosomas, no conocía el proceso en el que las células se dividen y se reproducen. Por lo tanto, hubo cosas que no entendí. Por otro lado, Gregorio Mendel y Darwin fueron contemporáneos. Este es el tras bambalinas. Pero Mendel era alemán y Darwin era inglés. Entonces, Mendel le escribió a Darwin, pero ¿ustedes creen que lo pudo leer? No, porque Darwin leía en inglés, pero no en alemán. Entonces, no entendió cómo era el proceso de la herencia. Gregorio Mendel propone el proceso por el cual mi cabello es lacio, igual que el de mi papá, pero yo soy morena, igual que mi mamá. Y resulta que tengo características de mis abuelos y de mis bisabuelos. Y seguramente mi hijo tendrá características mías y las de su padre. Entonces, ese tipo de explicaciones las tenía Mendel. Pudo conocerlas en su momento Darwin, pero ¿qué crees? No sabía leer alemán. Entonces se quedó ahí por mucho tiempo en stand-by, hasta que muchos años después, 1930, 1900 así, retomaron la información de Mendel. Investigadores, biólogos, retomaron esta información sobre la herencia, la unieron al conocimiento que ahora se sabe sobre genética, sobre bioquímica, sobre la herencia, y entonces encontraron que la selección natural, esta transformación de las especies, ocurre a niveles diminutos, ¿no? Por ejemplo, en la célula. Por ejemplo, en el ADN, que está muy, 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 muy metido dentro del núcleo de la célula. Cuando hablamos de evolución biológica, como bien decía la compañera Tania, ocurre en la parte más diminuta de nuestros genes. Oye, ¿y va a pasar de aquí a mañana? No, no va a pasar de aquí a mañana. Tarda millones de años. Oye, pero va a pasar de que si yo uso el teléfono, voy a evolucionar. No, no, no. Eso es algo, características que se tienen y que te permiten sobrevivir, me decía una alumna.
Imagínate que, voy otra vez acá. A ver. Ok, imaginemos que hay un monstruo que se come a los que tienen el cabello largo. ¿A quiénes sobrevivirían? Ah, no, pues seguramente Maricruz, Cristian, Sinue y Miguel no quedan. O sea, ellos sobreviven. Pero imagínate que hay un monstruo que se come a los que tienen tenis. Chin, ya nos comió a todos. Ahora imagínate que hay un cochino virus que afecta a las personas que tienen sangre tipo, ¿no? Chin. Pero imagínate, o ahora observemos, que no todos somos iguales. Ah, caramba. Entonces, aun cuando venga una plaga e intente arrasar con todos, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque hay variaciones. Dentro de esta misma especie hay variabilidad. Y eso son características que ya se tienen. ¿Es acaso que yo dije, no quiero tener el cabello largo para que no me coman? Y chin, lo tengo cortito. ¿Es cierto? Nah, yo lo tengo largo. Eso significa que son características que ya se tienen. La evolución de los celulares, de las computadoras, de los carros, de los shampoos, no tienen nada que ver con la evolución biológica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para aprender lo que es evolución biológica, vamos a revisar los recursos de plataforma. Nos van a hablar sobre la selección natural, cómo la naturaleza va a elegir entre esta variabilidad. Bien. Entonces, la teoría sintética es justo esto. ¿Dónde voy a aprender sobre esto? En los recursos que se encuentran en plataforma. Bien. ¿La evolución existe? Ah, pues no le voy a creer a la profesora hasta que me dé al menos una evidencia. Ok. Entonces, evidencias de la evolución. Si nosotros observamos especies que se encuentran en África y en Sudáfrica, especies que se encuentran en la Antártica, en la India, en África. Por ejemplo, en África tenemos a los camellos, a los dromedarios, ¿no? A los camélidos. Y en Sudamérica están las llamas y están las alpacas. Y todas estas que se parecen, la vicuña, que son especies que se parecen, si ustedes las ven, son muy parecidas. Y es muy probable que tengan un origen en común. Segunda evidencia, si nos vamos hacia los fósiles, observamos organismos que existieron hace millones de años y se parecen mucho a los organismos que conocemos ahora. Tercera evidencia, si observamos anatómicamente el ala de un murciélago con la aleta de una ballena, con la pata de una musaraña, de un topo o del hombre o del caballo, encontramos que estas estructuras anatómicas se parecen mucho. Es muy probable que tengamos un origen en común. Bien, no le creo. Ya son varias, pero no le creo. Entonces, vámonos a los embriones. Observemos el momento del desarrollo embrionario, donde es muy característico que lleguemos a parecernos todos en esta etapa embrionaria. ¿Quiénes son todos? Una salamandra, un ajolote, una tortuga, un pollo, un puerco, un ser humano, etcétera, etcétera. Ah, no, pero es que no le creo. Ok, a ver, Sinue, ¿alcanzas a ver estas dos moléculas químicas que están aquí? ¿Me ayudas? Una se llama, está en verde y se llama...
Se llama clorofila. Es que creo que está apagado tu micrófono. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado, sí. Clorofila vegetal, magnesio al centro. Ok. ¿Cómo se llama la que está en rojo? Hemoglobina de sangre humana, hierro al centro. Muy bien. Obsérvala así detalladamente. ¿Cuáles son las únicas diferencias entre estas dos moléculas? Pues prácticamente el hierro y el magnesio. Exacto. Les voy a contar. La hemoglobina es una proteína que transporta hacia el interior de nosotros oxígeno y hacia afuera el CO2. Esa es su función, transportar gas. La clorofila va a transportar hacia adentro de las plantas el CO2 y hacia afuera el oxígeno. Caramba. Son prácticamente iguales. Lo único que cambia es al centro, como bien dijo Sinue, por un lado el magnesio y por el otro lado el hierro. Me está diciendo que hay moléculas que son esenciales en los animales y esenciales en las plantas que se parecen. Es muy probable que tengamos un origen en común. El origen de las especies. Ah, pero ¿sabe qué? No le creo. Entonces, vámonos a la genética, que utiliza la teoría sintética. Ahora nosotros ya podemos hacer mapeos genéticos y encontrar los cromosomas del ser humano, del puerco, de la araña, de cualquier ser vivo, y comparamos. Resulta que hay genes que describen características muy similares entre nosotros, seres humanos, contra la drosofila, contra una bacteria, contra una planta, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es muy probable que tengamos un origen en común. Todo eso para contarles que hay una variabilidad. El resultado de todas estas variaciones a nivel genético nos van a llevar al resultado de la biodiversidad. ¿Qué es selección natural? La naturaleza va a seleccionar dentro de estas variaciones algunas características que sobrevivan. Les decía, los que tienen tenis, llegó la plaga y los que tienen tenis sobreviven. ¡Eh! Los que tienen zapato de tacón no sobreviven. ¡Chin! ¿No? Los que tienen lentes sobreviven. Ah, perfecto. Pero es una característica que ya se tiene. Que se tiene biológicamente, como lo dicen, en los genes. Y entonces, si sobrevives, te alimentas, encuentras pareja reproductiva y entonces tus genes pasan a la siguiente generación. Eso significa que esta característica de los tenis o de los lentes pasó a la siguiente generación, por lo tanto se adaptó. Por lo tanto, a lo largo de millones de años, podemos hablar de evolución cuando se generan nuevas especies. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Y entonces, lo que yo tengo que hacer es una línea del tiempo. ¿Sobre quién tengo que investigar? Lamarck, Darwin, Wallace, Mendel. Ajá. ¿Qué año? ¿Qué propone? Voy a poner aquí el más antiguo y conforme van avanzando hasta el más reciente. Siempre se les sugiere poner una fotografía, pues para que los reconozcamos, ¿no? ¿Quién es quién? Y poner la línea del tiempo implica que haya una direccionalidad de lo pasado hacia lo presente o hacia lo más actual. Fecha y acontecimiento, argumentos sobre cómo intentaban explicar la evolución, ¿sí? Estas son algunas de mis recomendaciones
como les mencionaba, en plataforma siempre nos presentan recursos suficientes para poder realizar nuestras actividades. Ah, pero ¿sabe qué, maestra? La verdad es que a mí me pareció genial esto y quisiera saber qué pasó con la marca. ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Ah, bueno, pues les recomiendo visitar esta página. También, si ustedes quieren saber el contexto histórico en el que Darwin tenía que presentar su teoría evolutiva, ¿por qué tenía tanto, digamos que, como... porque tenía que presentarlo ante una situación en que la iglesia tenía muchísimo poder, ¿no? Bueno, si se quieren enterar de todo esto, los invito a esta plataforma que es de la universidad y tiene antecedentes históricos, habla de las aportaciones de Wallace y de toda la trascendencia. Si ustedes quieren saber sobre la teoría sintética, estas aportaciones bioquímicas, genéticas, qué es lo que pasa para poder hablar de evolución, cómo ocurre entre los genes, los invito a revisar este recurso en la plataforma también de la UNAM. ¿Esas páginas nos las proporciona usted, facilitadora? Sí. Okay. Sí. Todo esto está en mi PowerPoint. Todo esto va a estar en el foro de novedades. Esta sesión, si no pudieron estar, la pueden revisar. La voy a dejar en un link en mi página de YouTube y ustedes la pueden revisar con mucho gusto. ¿Tienen dudas o preguntas sobre esta actividad número 1? ¿No? ¿Los dejé picados? Nada más rectificando, es hacer la línea de tiempo de las aportaciones que hicieron desde Darwin, Lamarck. Lamarck, bueno, no me aprendí los nombres, pero ahorita lo checo en la plataforma, pero son 5 personas y poner la justificación de sus argumentos. Ay, caramba, son más personas. Porque verás, te voy a contar, como tras bambalinas, la teoría sintética son muchos investigadores los que hicieron aportaciones. Digamos que son 3 modelos, que es el modelo de Lamarck, el de Darwin y la teoría sintética. Y las aportaciones de Gregorio Mendel, así que son 4 aportaciones tal. Pero la teoría sintética son varios autores. Y en lo de la teoría sintética... Es que, por ejemplo, en otro módulo... Perdón. No, adelante. Sí, dime si no es. Dime si no es. Ya se pasmaron. Ya. Perdón, es que como en otro módulo que nos pedían que habláramos sobre el átomo, había más de los que habían hecho aportaciones y las propuestas de los modelos atómicos, pero solamente la plataforma nos pedía que habláramos de 4. Entonces aquí sí hablamos de todos los que han hecho estas aportaciones. Los principales autores de la teoría sintética, ahorita te los muestro. Es que sí ha habido varios, pero los principales: Gregor Simson, Ernest Mayr y Theodore Dostoevsky. Al menos ellos aportaron a la teoría sintética. Hubo más, pero al menos ellos. Ahora sí, ¿quedó contestada tu pregunta? Sí, me queda ya más claro. Tania. Sí, era lo mismo, si teníamos que poner todos los autores, bueno, todos los que aportaron en la teoría sintética, pero sí, ya quedó también clara. Perfecto, muy bien. Bien, entonces pasemos a la siguiente actividad, que es las implicaciones de la movilidad humana en la diversidad. Entonces, les voy a contar, cuando uno viaja por trabajo
o estás buscando una nueva casa o estás buscando, no sé, las migraciones tan solo en América Latina ocurren por violencia, por búsqueda de trabajo, por alimento, ¿no? Todos estos movimientos, cuando la gente cambia de lugar, por ejemplo, en la Ciudad de México, ustedes, los que viven en Ciudad de México, saben que llega gente de todos los estados, ¿no? Vienen de Hidalgo, de Michoacán, inclusive de Sonora, de Chihuahua, de todos lados. Y toda esa mezcla de personas, de culturas, implica que haya diversidad, ¿no? Entonces, en esta actividad nos piden que expliquemos dos entidades. Una en la que yo vivo. Yo vivo en Ciudad de México, pero Carolina vive en Hidalgo, ¿verdad? ¿Me dijiste? Entonces, yo voy a comparar mi ciudad contra otra ciudad o mi estado contra otro estado. Hay algunos que ponen México contra China, no sé por qué se desvían con otros países, pero sería mejor con entidades de nuestro país, ¿no? Ok, vamos a identificar cuáles son las características sociales, culturales y naturales. Vamos a relacionar el crecimiento de ambas entidades los últimos 50 años. ¿Por qué nos pide el crecimiento de los últimos 50 años? Vamos a observar cómo este crecimiento ha estado afectando o cambiando a estas entidades. Tienes que presentar todo esto en una infografía. Ojo, PictoChart. Si llegaran a cobrarles en alguna aplicación, lo que ustedes pueden hacer es tomar captura de pantalla, poner el link y agregarlo a mi Word. ¿Por qué? Porque si yo no me fijo y el link no me da y entrego la actividad por ahí del domingo a las 11:51 de la noche y la maestra al otro día que lo quiere revisar, no puede abrir. No puede abrir, pero yo sí lo hice, maestra. Sí, yo estoy segura de que lo hiciste, pero bueno, ¿y cómo lo reviso? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo leo? ¿No? Entonces, mi recomendación es hacerlo, tomar captura de pantalla, ponen el link, ponen todo para que no haya. Mis recomendaciones. ¿Qué ocurre con las migraciones? Siempre que se mueve la gente, lleva consigo su cultura, su alimento, inclusive hasta los animales, ¿no? Cuando llegaron los españoles aquí, trajeron al caballo la leche y un montón de cosas. Cuando se fueron de aquí se llevaron el chocolate. Si no, cuéntame. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sucede cada 12 de diciembre que los peregrinos vienen de todos lados del país y un factor o algún fenómeno que desde hace muchos años se trata de controlar es que no traigan a sus mascotas. Se vienen caminando y se traen a sus perros y después, pues entre tanta gente, los perros se pierden y cuando se van, se quedan una población de perros abandonados. Entonces, la alcaldía que le toca estar donde está la basílica, pues tiene sus programas y todo, pero es algo que sucede con la migración y eso es que es momentánea. Imagínate. Sí, claro. Muchas gracias. Qué importante aportación nos acabas de dar. Gracias. Y justo es eso, ¿no? Inclusive hemos domesticado a ciertos animales, como decía, si no, bueno, pues donde uno se mueve, ahí va el perro, ¿no? Siempre nos andan siguiendo y nuestros animales y nuestra cultura y nuestra alimentación. Entonces, muy bien, vamos a ver. Me están pidiendo que yo hable de dos entidades. Entonces, les presento el INEGI, es una institución encargada de conocer prácticamente México, de hacer las estadísticas. Entonces, ¿quién sabe más de México? Pues el INEGI.
Yo vivo en Chihuahua, pues le doy aquí en Chihuahua y me va a decir cuáles son los municipios, la población, la escolaridad, el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero además es que yo necesito, porque además me pidieron que encontrara la gráfica de los últimos 50 años. Caramba, bueno, de dos entidades, la ciudad en la que vivo, el estado en el que vivo contra otro. Y entonces yo me voy acá, a Chihuahua, y esta página del INEGI, donde me habla sobre las áreas geográficas, me va a dar todos esos datos. Y aquí hacen el, por entidad, indicadores, mapas, publicaciones y todo. ¿Sí? Y me pidieron características biológicas. Y entonces les recomiendo esta página que se llama Biodiversidad del Gobierno. Y ustedes lo tienen por ecosistemas o por región. Les hablan del país. Está hermoso esta página porque pueden conocer inclusive cosas que generalmente en la ciudad no vemos, pero si nos salimos como las zonas aledañas, las especies que podrían existir, ¿no? Para hablar de la parte biológica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una infografía. Tengo que hacer una infografía y además tengo que incluirla, el link en mi Word y presentar una conclusión. ¿Ok? Al presentar tu conclusión sobre la movilidad humana, me dejas observar tu reflexión acerca de lo que investigaste. ¿Qué piensas tú cuando veas estas gráficas de crecimiento? ¿No? ¿Qué piensas tú cuando ves que en tu estado se comen a las iguanas y en otro estado se comen a los búfalos, ¿no? Esas reflexiones son importantes. Oiga, pero, ¿sabe? En esta actividad no dice en ningún lado que deba haber bibliografía o que deba haber fuentes de información. Pero si yo no pongo fuentes de información, si yo no le doy el crédito a la persona que trabajó para que yo aprendiera, estoy cayendo en una práctica deshonesta, ¿cierto o no? Y entonces prácticamente es plagio, ¿cierto o no? Claro. Entonces, evidencia, ¿de dónde trabajé? ¿De dónde saqué la información? ¿Dudas sobre esta segunda actividad? ¿Podemos ocupar otra aplicación para la infografía? Sí. Ok. Entonces, el foro de aprendiendo. Hasta hace un rato que revisé el foro, la verdad es que nadie ha participado. Es un foro que no tiene calificación. No tiene calificación, pero al final del módulo sí tiene una calificación, porque implica que tú estuviste participando. Tal vez no me van a poner 10 o me van a poner 0, pero sí implica que estuviste participando. ¿Cuál es la importancia de este foro? Bueno, ¿alguna vez han tenido una discusión familiar? Sí, ¿no? Yo sé que tengo la razón y el otro sabe que tiene la razón y todos estamos discutiendo, pero no podemos transmitir las ideas. No sabemos cómo decir lo que yo pienso que es mejor. ¿Alguna vez han tenido una discusión entre vecinos? ¿Alguna vez hemos tenido una discusión en el trabajo? Así de, ¡ay! Pero es que si yo no tengo evidencia, si yo no logro darme a explicar mis argumentos, si yo no puedo decir las cosas, mi opinión de una forma respetuosa, de una forma calmada, el otro no me puede escuchar y entonces así es como se vuelve un conflicto social. Está a bien la plataforma y el modelo educativo de prepa en línea enseñarnos a
participar en el debate. ¿De qué forma lo puedo hacer? Hay una pregunta detonadora. Esta vez me preguntan, ¿cuáles son los orígenes de la explicación sobre la evolución? Mi primera actividad me hablaba antes de Darwin y después de Darwin. Esta respuesta la tengo si yo aprendo sobre Lamarck, si yo puedo hablar sobre Wallace, sobre Darwin, sobre la teoría sintética. Entonces sí puedo dar mi opinión. ¿Cómo se relaciona la herencia con la evolución? Pues entonces yo me leo este recurso, que es la herencia mendeliana, y por supuesto que yo voy a dar mi opinión. ¿Cómo ha influido la evolución en la diversidad actual? Si yo reviso este recurso de biodiversidad, voy a poder participar en esta discusión. Voy a aprender, voy a ejercitar mi habilidad de argumentación, porque no solo académicamente, sino también en la vida, esta habilidad me va a ser de utilidad. ¿Están de acuerdo o no? ¿Los convencí de participar? No es difícil. Y además, si al final le dicen, tomado del recurso de plataforma, perfecto. ¿Por qué? Porque así le enseñamos a todos los compañeros y a la maestra, mire, maestra, a mí me pareció muy interesante este recurso, se llama Antes y Después de Darwin. La invito a revisarlo porque es muy interesante. ¿Sí? Vientos. Al final de la semana, puedo contestar de una forma muy sencilla 2 actividades formativas, que son cuestionarios, me van a ayudar a reafirmar el conocimiento. Pero es que no tiene calificación, no importa. No es para los demás, es para mí, es para aprender, es para reafirmar mi conocimiento. Después de haber leído todos estos recursos, revisado los videos y todos los recursos, yo fácilmente puedo hablar de las posturas modernas de la evolución y qué es lo que ocurre en la mutabilidad del ser humano. ¿Sí? Bien. Me dijeron que en todas las actividades, todas, diga o no diga, de aquí para siempre y en la universidad también, tengo que citar mis fuentes de información en el formato APA. Pero es que yo utilicé un recurso de plataforma. Bueno, entonces fíjense, le pongo antes y después de Darwin, así se llama el recurso. Le pongo recurso de plataforma de prepa en línea CEP. Pongo el link que utilicé y la fecha en que lo recuperé, es decir, ahorita estamos a, ¿qué me quedé? 24 de agosto. Bueno, entonces, en el 28 de agosto lo revisé del 2021 y entonces lo agrego ahí. ¿Está difícil agregar un formato APA? No, es muy sencillo. ¿Sí? Muy bien. Y la siguiente es la importancia de la rúbrica. ¿Por qué es importante la rúbrica? Resulta que aquí me están dando todos los parámetros con los que me van a calificar en el ámbito cognitivo, actitudinal, en el ámbito comunicativo y en el pensamiento crítico. Pero yo quiero tener 100 puntos. Yo quiero tener el 10. ¿Cómo le hago? Antes de entregar mi actividad, voy a compararla con el nivel del experto. Si cumple con todos los requerimientos, seguramente yo tendré 10. ¿Sí? Bueno, entonces, reglas para este módulo. Las primeras 3 semanas puedo apoyarlos con extensiones. Las primeras 3 semanas. Llegando a la última semana es cuando hay que entregar el proyecto integrador. Para ustedes implica mucho trabajo porque es el 30% de su calificación final. Para mí también hay tiempos y entonces ya me es muy complicado poder darles alguna extensión. Más, en algún momento me ha ocurrido que algún alumno
llega al último domingo de cierre de módulo a las 11:51 de la noche y chin, todo el mundo quiere entregar, la plataforma se hace un caos, cerrado el domingo, cerrado plataforma, cerrado el módulo, yo ya no puedo dar extensiones. Entonces sí que se complicó. Por eso es que les recomiendo programarse para entregar sus actividades el viernes y así el fin de semana se pueden ir a descansar. Ah, bueno, que es extraordinario y lo mando por ahí del sábado, pero si lo esperan entregar el domingo a las 11:51, puede ser que haya conflictos independientemente de el asesor virtual, de la facilitadora, de la plataforma, etcétera, etcétera. Todo puede ocurrir. Ok. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Bueno, sí. Sí. Dígame. Dime, Diga. Carolina. Le tenemos que... ¿Sí me escucha? Sí. Te escuchamos. La actividad se llama Implicaciones de la movilidad humana en la diversidad actual. ¿Ese va a ser el nombre o le tenemos que buscar uno a nuestra infografía? No, ese va a ser el nombre. En la infografía lo que Ok. vas a hacer es comparar dos entidades. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México y lo comparo contra Chihuahua. México, Ok. Chihuahua, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, dice, escoge un título, o sea, por eso digo, tal vez tenemos que poner otro. Sí, sí, está bien. Gracias. Solo eso. Ok. Si no, dime, ¿tienes alguna duda? No, ninguna por el momento. Nada más tenía la duda de la línea de tiempo, pero ya me quedó aclarado. Perfecto, muy bien. Bueno, pues me gusta mucho este grupo que es tan participativo. Espero que puedan también participar en el foro. No sé, que no les dé miedo. Escribir es para todos necesario La y, conocida. y tener la habilidad de argumentar nos va a ayudar en todos los ámbitos sociales, académicos, en el trabajo, en la familia, en todos lados. Bien. Pues es todo por mi parte, les agradezco mucho su presencia y cualquier cosa me escriben. Muchas gracias por todo, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches.